partir desde lo más básico, ¿cierto? Desde cómo funciona la donación en Chile, cuáles son los requisitos, cuáles son las limitaciones o restricciones, quiénes ahora podrían ser beneficiarios de una donación, quiénes pueden ser donantes, ¿cierto? Así que los invito a poner atención, a guardar sus preguntas para que los de la presentación, para todos quienes están acá presentes, y aquellos que están conectados, los invito a poder hacer preguntas en el chat, ¿ya? Muchas veces la misma pregunta se va resolviendo a lo largo de la charla, y si no, entonces la hacemos al final, ¿ya? Esta charla se está haciendo con, bueno, de Fundación Pro Bono, obviamente, con la colaboración de Red Fortalece y con el estudio jurídico Peralta Abogados. Ellos son miembros de la Fundación Pro Bono. Roberto, que está ahí de manera online por motivos de salud, él es socio del estudio, tiene mucha experiencia en derecho civil, comercial, tributario, y también ha sido incluso uno de los impulsores de esta nueva ley de donaciones de beneficio público, así que va a ser súper interesante que nos pueda hablar el día de hoy. Y también lo acompaña Vicente Torres, que está aquí en carne y hueso, como todos nosotros. Vicente también es muy experto en materia corporativa y tributaria, así que entre los dos van a ser un muy buen equipo para que nos puedan resolver todas las dudas que tengamos. Así que, sin más que decir, los dejo con Vicente y Roberto. Hola, buenos días. Muchas gracias a la Fundación Pro Bono, con quien partimos desde que nació la Fundación Pro Bono, y con este proyecto. La verdad que este proyecto de mejorar las leyes de donaciones fue probablemente el proyecto por el cual partimos desde un principio también en lo que era mi vinculación con Fundación Pro Bono. Y bueno, si bien es cierto, Pro Bono entiendo que se formó como el año 2006, 2005. 2000. ¿2000? Sí. 2000, uy, estoy mal. Entonces, partimos casi juntos, porque todo este trabajo partió más o menos el año 2000. Entonces partimos con la fundación de Pro Bono. Fue la comunidad la que partió el 2005, tienes razón. ¿Y por qué es importante contar un poco el contexto? Yo sé que hay muchas personas que a veces dicen, oye, no, explícame cómo funciona la cuestión nomás, no me enredís con tanta historia la cuestión. De hecho, en mi época, no sé si para los más viejos, si se acuerdan, hay una canción que decía, ¿por qué tengo que estudiar historia si no me cae en la memoria? Es muy importante conocer la historia de las cosas, porque esta ley y las leyes de donaciones van a ir cambiando. Entonces, si uno no entiende la historia, después no va a entender por qué van avanzando, por qué se van produciendo ciertos cambios. Y por eso vamos a hacer un poco, una breve explicación súper corta, y de ahí Vicente les va a contar el detalle de cómo es la ley. Pero yo creo que es muy importante entender el contexto. Y para hacerlo bien rápido, el actual sistema tributario en Chile fue diseñado en el año 1974. Y en esa época había prácticamente una sola ley que daba beneficios tributarios para las donaciones, que era que es, y todavía está vigente, el artículo 31, número 7 de la Ley de Impuesto a la Renta, y que era básicamente donaciones al Estado, y instituciones particulares eran las educacionales, los bomberos, y punto. Entonces, el sistema tributario desde un principio, por eso es importante entender por qué esta ley de donaciones tiene las características que tiene, porque se enmarca en este sistema tributario. Desde un principio está diseñado de la siguiente manera, que las personas en su trabajo personal o en su trabajo empresarial, las rentas que generan siempre tienen que pagar impuestos. Excepcionalmente, esas rentas podrían no pagar un impuesto si es que se destinaban, de acuerdo a este artículo 31, número 7, para fines educacionales o para los bomberos, pero cosas muy, muy puntuales. Y así se entendía. Y de hecho, existe lo que se llama el famoso gasto rechazado, es decir, si uno saca de una empresa una cierta cantidad que no es un gasto necesario para producir la renta, paga, en principio, una multa de un 40% de impuestos. Y resulta que si uno saca esa plata para ayudar a otra persona, o ayudar a una institución sin fines de lucro, también paga esa multa, salvo que tenga un beneficio tributario. Entonces, el beneficio tributario para las donaciones era como
es una cuña que se coloca en el sistema tributario para que por lo menos aportar a un bien público no sea castigado con una multa de un 40% cuando se saca la plata de una empresa. Por eso es tan importante la existencia de los beneficios tributarios, porque muchas veces se cuestionaba que ¿para qué quieren beneficios tributarios? Si, oye, regala tu plata, ¿no? Sí, claro que está regalando la plata. El problema es que sacar, sobre todo para los empresarios, sobre todo las personas de alto patrimonio que tienen sus ahorros en sociedades de inversión, sacar la plata de la sociedad tiene un costo de, cuando es gasto rechazado, de 40%. Y ocurría la paradoja terrible, y ocurre todavía, pero ahora menos con esta nueva ley, que para muchas finalidades, por ejemplo, el medio ambiente, si yo quería ayudar el medio ambiente, tenía un castigo de una multa de un 40%, más el impuesto a las donaciones, como ven ustedes ahí, 35%. Es decir, ser generoso se me puede castigar hasta un 75% en impuestos, y ser egoísta no paga impuestos. Y uno dice, bueno, pero qué ridículo el sistema. Bueno, es que el sistema estaba pensado de otra manera en el año 74. El año 74 era un país muy pobre, estábamos muy empobrecidos en esa época. Entonces, ¿qué es lo que quería incentivar el sistema tributario? Que las personas que tenían plata la pusieran en empresas, que las empresas generaran trabajo y crecimiento. Y que no hay que sacar la plata a las empresas. Y si quiere ayudar a alguien ya, para la educación, nada más. Y por eso son tan importantes las leyes, porque sacar la plata de una empresa que la está invirtiendo y que el sistema quiere que la invierta para que genere trabajo y crecimiento. Sacar la plata de una empresa tiene ese castigo que es gigantesco, de hasta un 75% en impuestos. Entonces, por eso empezaron a surgir distintas leyes de donaciones, donde el sistema seguía diciendo, no, déjeme la plata en las empresas produciendo, pero ya, ¿para qué quiere? Y por eso el año 79 se dictó la famosa ley de rentas municipales, que tenía otra finalidad con la municipalización de la educación y un montón de cosas, pero se le agregó una cuñita de que además de las donaciones para la educación y los bomberos, se incluía la pobreza, la cultura, los hogares, la infancia y adultos mayores. Y también la salud y la educación. Y también la educación. Hubo una cierta redundancia. Y por eso muchos de ustedes probablemente tienen el famoso certificado del artículo 46 del Decreto Ley 3063, que es la Ley de Rentas Municipales. Y que hasta el día de hoy, y yo creo que eso va a cambiar con esta nueva ley, es por lejos el beneficio tributario que más se usa. ¿Y por qué fue indispensable en ese minuto? En el fondo, 5 años después de la reforma tributaria del 74. Porque si no, aportar para la beneficencia o para el bien de los demás era casi imposible. Y para la ciencia también, perdón, en la ley de rentas municipales. Y luego, a fines de los 80, el año 88, cuando ya el país estaba en una situación económica mucho mejor, empezó a nacer el interés de la filantropía, y el primer punto que se le quiso dar un énfasis especial fue la educación superior. Porque el pensamiento de aquel entonces es que a través de las universidades se adquieren los conocimientos para ser un país desarrollado. Entonces ahí viene la ley de universidades. Y fue el primer incentivo importante con crédito-gasto. Y de ahí vino la ley Valdés, la ley de fines educacionales, la ley del deporte, y hubo varias leyes de donaciones que se fueron dictando durante ese tiempo, que de alguna manera cada uno fue consiguiendo para su propio fin. Y de todas estas finalidades, siempre iban quedando fuera, o algunas, es decir, había unas que tenían mejores beneficios que otras, y algunas estaban quedando fuera. Entonces nosotros, cuando ya el año 2000, cuando partimos este trabajo con Fundación Pro Bono, ¿qué es lo que queríamos lograr? Queríamos lograr una ley única, para que el pensamiento ingenuo con el que partimos hace 22 años. Y partimos proponiendo una ley única con los mismos beneficios para los distintos fines, incluyendo el medio ambiente, la salud, toda la cuestión. Y permanentemente nos dijeron que no. Y finalmente, más o menos como en el año 2017, nosotros dijimos, mira, ¿sabes qué más? Esto ha fracasado de manera sistemática, aunque habíamos logrado avances importantes en cosas muy puntuales, por ejemplo, como las donaciones de alimentos. Antiguamente, donar un alimento que estaba en condiciones de consumirse era castigado tributariamente. En cambio, si un alimento uno lo agarraba
llegaba un inspector de impuesto interno y lo destruía delante del inspector de impuesto interno, eso tenía un beneficio tributario, lo que era absolutamente ridículo. Y con la circular del año 2009, también lo trabajamos con la Fundación Pro Bono, logramos convencer a impuesto interno que no podían ellos estar estimulando la destrucción de alimentos que todavía se podían aprovechar. Entonces, se hicieron cambios muy puntuales, pero el cambio sistémico no tenía prioridad política, generaba muchas dudas, bueno. Entonces lo que propusimos fue hacer una ley, en el fondo lo que propusimos fue modificar la famosa ley de rentas municipales, la del año 79, es decir, mira, esta es la que más se usa, esta es la más fácil, es la que más conoce impuesto interno, modifiquemos el artículo 46. Y lo que nos llegó de vuelta, cuando hicimos esta propuesta, es, y esto fue hace un par de años, el Ministerio de Hacienda nos dijo, mira, sé que más, esto me enreda mucho, así que agreguemos los artículos 46A, 46K, con todo lo que ustedes quieran. Pero no me cambiemos esta otra cuestión porque va a ser un enredo ya listo, además hay que hacerlo rápido, justo fue en el gobierno anterior que estaba terminando, no había mucho tiempo, ya hagamos la cuestión así. Entonces, si quiere avanzamos la lámina, por favor. En el fondo, dijimos ya, hagamos entonces, en vez de hacer una ley única que cambie las que ya existen, y eso, porque eso no nos va a pasar nunca, porque además pasa otra cosa. Como se habían generado leyes para distintos nichos, la cultura, la educación, el deporte, es decir, uno tocaba un nicho y los otros, no, pero es que yo no me quiero igualar con este, no, es que esto, entonces esta usted no iba a salir. Entonces dijimos, agreguemos esta, que tenga todas las finalidades, y pongámosla a competir con las otras. Y después vamos a ir viendo cuál es la mejor, y después con el tiempo se va a ir simplificando el sistema. Pero lo que no podemos hacer, y en eso fuimos súper categóricos, lo que no podemos hacer era derogar las leyes existentes, sobre todo la ley Valdés, la ley de fines sociales, que son muy utilizadas, que son muy necesarias para muchas organizaciones, y que sacarlas de un día para otro les podía generar quedarse sin financiamiento y desaparecer. Esto ocurría justo en un periodo de pandemia donde, por ejemplo, en el mundo de la cultura se habían reducido los espectáculos, estaban con serios problemas de financiamiento, no se podían hacer cambios tan violentos que los podía dejar, por ejemplo, en el caso de un teatro le significaba perder donaciones como por 1.500 millones de pesos. Entonces, esto era una cosa realmente importante. Entonces, decimos, agreguemos, obviamente el ideal es que esto fuera simple, pero si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Agreguemos una ley y después vamos absorbiendo de a poco las otras leyes cuando ésta ya esté en operaciones. Entonces, si quiere avanzamos a la próxima lámina. Entonces, como hicimos algo que realmente fue de consenso, aquí tienen la votación de esta ley, que fue impresionante, es decir, ahí ven unas barritas amarillas que fueron 5 abstenciones, pero para mí esto es unanimidad, es decir, estuvieron todos de acuerdo y votaron a favor de todos los sectores, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, todos votaron lo mismo. Entonces esta fue una ley que lo interesante, como vino de la sociedad civil, hubo unanimidad, consenso absoluto. Y eso es lo interesante, porque lo que se planteó es, no queremos el máximo beneficio tributario, solamente queremos que no se castigue el ayudar a otros o ayudar al medio ambiente. Y por eso, bueno, surge esta ley, si quiere avanzamos. La lámina, por favor, yo aquí no... ya, hasta aquí voy a quedar yo, pero básicamente quería contarles cómo nace esto, hacia dónde va. La idea es, y así es como lo hemos planteado, es que esta ley que está en este momento de implementación, la ley ya está vigente, a partir del 1 de julio ya entra en vigencia, ya se pueden usar los beneficios tributarios de esta ley a partir del 1 de julio, está con un solo problemita práctico, que no es el reglamento. Ojo, el reglamento, por la última información que tenemos, ya está listo, tienen que mandarlo a Contraloría, pero se supone que ya está listo, pero no es el reglamento lo que está frenando la entrada en vigencia de esta ley, porque ya entró en vigencia el 1 de julio de este año, sino que esté habilitada la plataforma digital para emitir el certificado de donación, que eso debería salir en cualquier minuto. Por lo tanto, una vez que se pueda emitir el certificado de donación, esta ley, la ley de beneficio público, que son los artículos 46A, 46K del decreto ley 3063, que es la ley de renta municipal, ya debería estar en condiciones de avanzar. Y ahora Vicente les va a contar cuáles fueron los aspectos fundamentales que incorporamos en esta ley, que básicamente es incluir todos los fines, es solo una deducción como gasto, no es crédito gasto,
que es incluir las donaciones en especie ampliamente, y las especies que se reciben se pueden vender y pueden haber tiendas solidarias, aclarar el tema de las donaciones internacionales y proteger al donante de buena fe. Esos son como los principios fundamentales, e incluir como donantes, ojo, muy importante, a las sociedades de inversión, porque es ahí donde están los principales ahorros y la mayor disponibilidad de fondos para la filantropía. Por eso nuestra apuesta es que con esta ley debería a lo menos duplicarse la cantidad de fondos que se van a ir aportando a el mundo de la sociedad civil, nada más que porque se destraban dos aspectos: los fines, que ya no están castigados con la multa del 75%, y en segundo lugar, que puede donar todo tipo de contribuyentes. Así que bueno, Vicente, adelante, nos cuenta ahora en detalle de la ley. Roberto. A ver, los fines yo diría que es el centro de esta ley, ¿ya? Los fines son los objetivos, las finalidades que la ley pretende proteger, o promover más bien, ¿ya? ¿Y qué significa esto? ¿Se puede pasar a la próxima página? Significa que la ley se encargó especialmente y deliberadamente de ser extremadamente amplia en las destinaciones que las organizaciones, que las entidades beneficiarias de esta ley pueden destinar los fondos que reciban como consecuencia de estas donaciones, ¿ya? Y yo los desafío a ver cualquier ley que sea tan amplia como esta en cuanto a los fines que promueve. O sea, tenemos desde materias de defensa animal hasta promoción de comunidades locales, ¿ya? Realmente son amplísimos los fines, los objetivos que promueve esta ley. Ahora, hay un notable punto que falta acá. ¿Alguien me puede decir qué es lo que falta dentro de estos fines? Y acá quiero que piensen que yo creo que esta es una de las razones por las cuales hubo tanto consenso político en la Cámara. ¿Qué es lo que no puede? Político. No puede financiar la política. No puede haber un financiamiento de la política, ¿ya? Por lo tanto, tiene fines extremadamente amplios, y de hecho, tanto así que la ley, aparte de estos puntos que acá enumero, dentro de otros, puede además incluir otros intereses, otros fines de interés general, ¿ya? Lo cual va a hacer el Ministerio de Hacienda mediante un decreto supremo dedicado al efecto, ¿ya? La idea con la que quiero que se queden es que los fines son amplísimos. Probablemente cualquier organización, cualquier entidad está invitada, está contemplada dentro de estos fines, y si no lo está expresamente, probablemente, si es un fin de interés general, lo estará en el futuro mediante alguna resolución que vaya dictando el Ministerio de Hacienda cuando vaya cayendo en cuenta de la utilización práctica de esta ley, ¿no? ¿Quiénes pueden recibir las donaciones? ¿Quiénes son los beneficiarios de esta ley? La ley establece 3 requisitos, ¿ya? En primer lugar, se tiene que tratar de fundaciones o asociaciones, básicamente entidades constituidas de acuerdo al título 33 del Código Civil, ¿ya? Fundaciones y corporaciones, eso es lo central, cuerpos de bomberos e instituciones constituidas de acuerdo a la ley de culto, básicamente, en términos súper sencillos, iglesias, ¿ya? Lamentablemente, la ley dejó fuera a organizaciones comunitarias como las juntas de vecinos, pero la verdad es que contempla a un número extenso de organizaciones y el centro real de las entidades que promueven intereses generales, ¿ya? En segundo término, de promover los fines ya enumerados, ya que contempla la ley, y además deben ser de beneficio público y encontrarse registradas en el registro de entidades donatarias que va a disponer la Secretaría Técnica. De beneficio público, ¿de qué se trata esto? La ley nos da una definición, ¿ya? La definición es bien amplia, básicamente quiere decir que la entidad ofrece sus servicios o actividades a la generalidad de la población o a un grupo específico y determinado dentro de esta población, ¿ya? Sin existir un acto de discriminación arbitrario en contra de este grupo o en contra de la población. Básicamente que persigue objetivos de interés general, beneficio de la comunidad toda, ¿ya? O bien de un grupo específico dentro de esta comunidad, pero sin admitir una discriminación arbitraria. Por lo tanto, podría perfectamente tratarse de
una fundación que se dedica a la beneficencia de personas con síndrome de Down, por ejemplo, a personas en situación de discapacidad, en situación de calle, y así, ¿ya? No es que tenga que dedicarse a toda la población, puede ser a un grupo específico, pero determinado, y obviamente que no exista una discriminación en la determinación de dicho grupo, ¿ya? Pasamos a la siguiente. Y tan importante como quién puede recibir las donaciones es quién puede hacer las donaciones. Ya no sacamos nada con establecer un grupo amplio, fines amplios para recibir donaciones, si es que no creamos los incentivos suficientes para que las personas, para que las entidades que tienen los recursos para realizar las donaciones, no las hagan, ¿ya? En este sentido, la ley también fue deliberadamente amplia. Básicamente nos invita a todos a hacer donaciones. Y acá es una diferencia bastante central, bastante importante, que hace respecto a otras leyes, ¿ya? Pueden donar empresas, pueden donar personas naturales, pero también incluyó donaciones desde el extranjero, ¿ya? Que es un tema que el Servicio de Impuestos Internos había recogido en algunas circulares, en algunas resoluciones recientes y del último tiempo, pero que ahora explicita, ¿ya? Básicamente están todos invitados a donar. Contribuyentes de impuesto adicional, contribuyentes de impuesto de primera categoría, del impuesto único de segunda categoría, en términos sencillos, empresas, personas naturales y extranjeros, ¿ya? Con una excepción, ¿ya? Las empresas estatales y aquellas en las que participa el Estado, ¿ya? Como también las municipalidades, ellos no pueden hacer donaciones, ¿ya? Y la verdad es lógico que sea así, ¿ya? Finalmente, si estamos encargando a entidades diferentes del Estado que cumplan fines sociales, fines de interés general, entonces es lógico que se encargue a ellos y que no se destinen recursos del Estado, porque precisamente lo que se quiere es que se destinen recursos privados para la consecución de estos fines, ¿ya? La ley también hace una inclusión bastante interesante, que es la protección a los donantes, ¿ya? Esto lo hace mediante la creación de este concepto del donante de buena fe, ¿ya? Que protege al donante cuyo donatario incumple algunos de los requisitos de la ley, ¿ya? Por lo tanto, no lo hace responsable de eventuales incumplimientos que puede estar teniendo de esta misma ley la persona que recibe las donaciones, ¿ya? Por ejemplo, que no se encuentra debidamente registrada en el portal de donaciones, que no está cumpliendo algunos de los requisitos que el servicio va a incluir próximamente en su resolución o en su circular, etcétera, etcétera, ¿ya? Esto siempre y cuando no lo haga maliciosamente o a sabiendas de el incumplimiento que está sufriendo el donatario, ¿ya? Y también, tan amplia es la ley, tan deliberadamente amplia es la ley en cuanto a la invitación a donar, incluso contempla la alternativa de que las donaciones se hagan mediante colectivamente, ¿ya? Que una persona en nombre de varias pueda hacer una donación y cada persona en particular, en la proporción que hace el aporte a esta donación, pueda recibir el beneficio tributario. Vamos al beneficio tributario en concreto ahora. Esta es la carne de la ley, ¿ya? ¿Qué se puede donar? Básicamente cualquier cosa. Se puede donar dinero y especies, con una limitación respecto a los bienes incorporables. Los bienes incorporables entiendan todo aquello que no tiene una materialidad, ¿ya? Pueden ser derechos, acciones, ¿ya? Estos pueden donarse, pero solo si están sujetos a registro o inscripción, ¿ya? Un ejemplo, las acciones. Las acciones se registran en el registro de accionistas, ¿ya? Otro ejemplo puede ser un derecho de usufructo. El derecho de usufructo se puede inscribir en el registro de propiedad del poseedor de bienes raíces, ¿ya? Una hipoteca puede ser un derecho sobre un inmueble, ¿ya? Tenga presente, ¿ya? Que se pueden donar bienes incorporales, pero tienen que estar sujetos a algún régimen de inscripción o registro. Y es lógico que así sea, porque la ley quiere que haya una cierta transparencia, que haya una cierta rendición de cuentas en cuanto a las donaciones. Porque si bien ustedes van notando cuál es la lógica, cuál es el patrón que sigue la ley. Establece pocos requisitos de entrada, pero vamos a ir viendo que establece bastantes requisitos en cuanto a la rendición de cuentas, en cuanto a la actualización de información, ¿ya?
Por lo tanto, están todos invitados a donar, todos invitados a recibir donaciones, pero no es libremente, ¿ya? Y esto precisamente porque la ley se encargó de, por ejemplo, preocuparse de que no se destinen a fines políticos, que acá no haya algún fraude tributario, que no se persiga financiar, por ejemplo, a una persona en particular mediante sueldos de ejecutivos de fundaciones o corporaciones, dentro de otros fines, ¿ya? En cuanto al beneficio, Perdóname, sí, acá. darle a todos estos que la presentación, los que están inscritos, la vamos a compartir, ¿ya? Para que, o sea, yo creo que están sacando con el problema, pero para que no se pongan ansiosos, que lo que no anotaron, pongan atención, no hay problema, después se va a compartir la presentación, ¿ya? Sí, pero que me pongan atención Perdón. y que vayan haciendo dudas. Perdón, Vicente, perdona una pequeña interrupción. Oye, y nosotros, se me olvidó mencionar, tenemos una guía que explica las principales leyes de donaciones, y además sacamos una minuta, todavía no tenemos la guía final porque falta el reglamento, una minuta sobre esta nueva ley, así que por escrito hay información básica que les va a ser súper útil, eso es importante señalar. Así que pueden poner atención libremente y anoten sí las preguntas que vayan surgiendo para que la hagan al final, si es que no se responden en PPT. Pero les vamos a mandar los que pidieron la presentación. Muchas gracias por la precisión. Tan importante como establecer la amplitud de quiénes pueden donar y quiénes pueden recibir donaciones, era establecer un incentivo para hacer estas donaciones. De nada me sirve decir que puedo donar libremente, porque de hecho hoy día lo puedo hacer. Yo puedo pescar mis fondos, puedo tomar mis ahorros y donarlos a cualquier entidad que yo quiera. Distinto es que obviamente voy a tener que pagar los rechazados si es que soy empresa, voy a tener que insinuar la donación y voy a tener que pagar el impuesto a las donaciones, ¿ya? Ahora, lo interesante, lo realmente interesante, es obtener un beneficio tributario real a partir de esta donación. Y este es el beneficio, ¿ya? Puedo deducir toda la donación, con ciertos límites, obviamente, en cuanto al monto total de las donaciones que yo hago, como gasto, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo al momento de determinar mi base imponible, ¿ya? Base imponible es aquel monto sobre el cual se determina o sobre el cual se aplica la tasa del impuesto, ¿ya? Distinto del monto que yo tengo que pagar de impuestos, esto es la base imponible, ¿ya? El monto sobre el cual se aplica la tasa, ¿ya? Puedo deducir de ese monto la donación, ¿ya? Además, el exceso que yo haga por sobre el límite que establece la ley no se considera como gasto rechazado, ¿ya? Además está exento del trámite de insinuación. La insinuación, en términos súper sencillos, es una autorización judicial que yo tengo que hacer de la donación, ¿ya? Suena engorroso y lo es, ¿ya? Es una lata. Voy a tener que contratar un abogado, voy a tener que aguantar 6 meses por lo menos, si es que estoy en región, si es que estoy en una región metropolitana, puedo demorarme hasta 1 año realizando una insinuación y que puede que me rechacen. O sea, no es menor el obstáculo que representa la insinuación a una donación. Sobre todo si yo quiero hacer una donación de bajo monto, ¿ya? O sea, no tiene ningún sentido que yo esté haciendo un trámite judicial por una donación de 1 millón de pesos, de 500.000 pesos, ¿ya? Finalmente pierde el sentido de efectuar la donación. O sea, un abogado, cualquier abogado, va a cobrar 500.000 pesos por solo hacer el trámite de insinuación. Y inmediatamente perdí todo el incentivo. Sobre todo por parte de las personas naturales, ¿ya? Que si bien obviamente no es donde se encuentra la mayor parte de los fondos, la mayor parte del dinero, sí obviamente existe un interés también de la población general de realizar donaciones y de poder hacerlo a las entidades que ellos prefieren, ¿ya? También la ley ya se lo enunciaba, pero aclara el criterio, o más bien cristaliza el criterio que venía teniendo el Servicio de Impuestos Internos respecto a las donaciones provenientes del extranjero, ¿ya? En el sentido de que da certeza de que no se van a aplicar de respecto a los bienes que se tienen que importar. Por ejemplo, si es que yo dono un bien, no se van a tener que aplicar aranceles y tampoco se les va a aplicar IVA, ¿ya? Y aún más, si es que yo soy un contribuyente acá en Chile, contribuyente de IVA, puedo aún usar el crédito de aquellos bienes que yo adquirí
para después donar el bien en concreto, ¿ya? O sea, sigo teniendo el beneficio del crédito, ¿ya? Y no se me castiga la donación, ¿ya? Con ciertos límites, ¿ya? De nuevo, les vamos a compartir la presentación, no me interesa que se memorizan los límites, pero tener presente que existen dos límites diferentes dependiendo si se trata de una empresa o de una persona natural, ¿ya? Este límite se determina del monto menor entre 20.000 UTM, esto para las empresas, 20.000 UTM y 5% de la base imponible, el monto que yo les comentaba que es aquel sobre el cual se aplica la tasa, o el 4,8 por mil, hay que corregir la cifra, es un 0,048 del capital propio tributario, o un 0,016 del capital efectivo, ¿ya? Son conceptos tributarios, no me interesa que entremos ahora en ese detalle, pero sí me interesa que tengan presente que la ley establece límites en cuanto al monto de las donaciones globales. Este límite obviamente es para la entidad donante, no para la entidad que recibe la donación. La entidad que recibe la donación puede recibir tantas donaciones como quiera, ¿ya? Y también existe un límite para las donaciones que una persona hacer. Ahora, en cuanto al procedimiento, y acá ya la ley se empieza a poner los límites, aquí los límites empieza a exigir la rendición de cuentas. Ya acá la ley idea cómo voy a exigir transparencia, cómo voy a exigir información, finalmente, cómo voy a ser responsables a las entidades que hacen las donaciones y a las entidades que reciben la donación, ¿ya? En primer lugar, hay que registrarse, ¿ya? Y acá, por favor, empiecen a hacerlo porque el portal ya está disponible para inscribirse, ¿ya? El registro no exige demasiados requisitos, exige ciertos documentos, como lo son la memoria, el balance, las escrituras de poder, me parece, el directorio actualizado, ¿ya? Y el carnet, el e-root y el carnet del representante, ¿ya? El root del representante. No son demasiados requisitos, probablemente cualquier entidad, cualquier función, cualquier institución, cualquier bombero, cualquier iglesia, va a contar con estos documentos, ¿ya? Y si no, es un excelente momento para actualizar, sobre todo, esto es lo que generalmente se van quedando atrás las fundaciones y corporaciones, la memoria y el balance, ¿ya? Este es el mejor momento para verificar si es que están al día con la memoria, si es que tienen los estados financieros auditados y listos, y el balance aprobado. Si se pregunta sobre esto, adelante. Sí, con respecto a la inscripción en el portal, para las fundaciones que tienen menos de un año, o sea, menos de 2 años, perdón, de antigüedad, existe un balance, y si no tienen, porque están recién en el primer año de ejercicio, no tienen. Es un buen punto. Por ahora, el registro exige efectivamente el balance y no se ha encargado, como es nuevo, como cualquier implementación de una ley nueva, no se ha encargado de esta situación en particular, porque efectivamente la ley no exige una duración mínima o un periodo mínimo de existencia de la entidad. Pero lógicamente está exigiendo, o tácitamente el registro está exigiendo una duración mínima de 1 año para tener memoria y balance, ¿ya? Esperamos que el reglamento se encargue de esta situación o bien que el portal se vaya actualizando, ¿ya? Pero en este momento... No, Vicente, perdón, ahí hay una sugerencia súper práctica y lo hemos hecho para otras finalidades. Ahí lo que pueden hacer, agarren la FECU social y hagan una memoria y balance de 1 mes y lo presentan. No cuesta nada dar cuenta de las actividades y de los ingresos y gastos de 1 mes y lo presentan y con eso se inscriben. Si es para cumplir el check nomás. Ok. Yo hice ya hice el registro, pero me quedaron de contestar, como que ya esperé. Sí, la Secretaría Técnica tiene un plazo de 20 días para responder a la solicitud de inscripción. Ya. Y lo otro, que yo tenía la FECU lista y subí donde pedía balance, subí la FECU y en el otro subí la FECU, o sea, repetí el documento. Está bien. La FECU es un documento que reúne, agrupa ambas cosas, ¿ya? No debiera haber ningún problema, ¿ya?
Acá un pantallazo de lo que ustedes se van a encontrar al momento de hacer la solicitud de registro, ¿ya? Es lo que les comentaba, les va a exigir el RUT de la entidad, ¿ya? Los estatutos vigentes, certificado de vigencia, estado financiero, balance general, la memoria y balance, y la cédula de identidad del representante legal, ¿ya? Yo tengo una pregunta. Estamos en pleno cambio de directorio. Ya hicimos todo el trámite y empezamos a postular para seguir como que el caso. No sé si esperar, en el fondo, ese cambio es largo, ¿no? Yo pudiera lograr al menos 60 días hábiles. Sí, sí, el registro civil lo aventamos. Y con el directorio que aún está vigente, en el fondo del registro civil todavía tenemos vigencia con el directorio antiguo, presentar eso y además estar de ese representante legal, porque cambiamos directorio y representante legal. Mira, efectivamente, el registro civil está con un atraso en la tramitación de actualizaciones de información, ¿ya? Acá me gustaría saber cuál es la sugerencia de Roberto. Yo sería la idea de presentarlo, y de todas maneras existe la obligación de actualizar información constantemente. Entonces, tal vez la sugerencia sería, pero acá de nuevo también escuchar la sugerencia de Roberto, presentar con la información actualizada a la fecha de hoy, y una vez que se actualice la información, obviamente cumplir el deber de actualización de información en el registro. Lo que pasa es que con respecto a eso también se presenta la reunión que se hace de directorio y el cambio de directorio de la persona ante notario, y eso también se apunta en el cambio de directorio, mientras se inscribe eso en el registro civil. Perdona, les pido que dejemos a Vicente que termine la presentación y ahí hacemos todas las preguntas, porque seguramente van a haber varias que se van a repetir. Entonces, para no atrasar, terminemos, Vicente, y ahí, porque quedan, entiendo. Sí, son pocas láminas. Una vez que ustedes presentan todos los antecedentes, ¿ya? Les va a aparecer este banner, esta notificación, y como les comentaba, la Secretaría Técnica tiene un plazo de 20 días para resolver la solicitud. Ya se han emitido, ya hay ciertas entidades que se encuentran inscritas, por lo tanto es un trámite que sabemos que está funcionando, y el Ministerio de Hacienda está tramitando esta solicitud. ¿Así? Como les anunciaba, hay limitaciones, ¿ya? Sobre todo en cuanto a exigencias de transparencia y rendición de cuentas, ¿ya? Y esto central, no se pueden inscribir si es que ustedes son entidades que destinan fondos o tienen fines político-partidistas, ¿ya? La ley es clarísima, es medianamente clara en que no pueden registrarse este tipo de entidades, ¿ya? También establece una limitación bastante interesante, que es algo que pareciera querer regular en mayor profundidad exigencias que pone el Código Civil respecto de corporaciones y fundaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque establece una regla un tanto anómala en cuanto a las leyes de donaciones, y es que le exige, en cuanto a las remuneraciones, establecer respecto de las donatarias y sus entidades relacionadas, en remuneraciones de mercado, ¿ya? Y esto es bastante importante porque finalmente es una exigencia de gobernanza, ¿ya? No es una exigencia propiamente tal en cuanto a realizar las donaciones. Obviamente la ley lo exige para mantenerse en el registro de entidades donatarias, pero es una exigencia divertida, súper novedosa y también bastante interesante en cuanto eleva los estándares de gobernanza de las entidades donatarias, ¿ya? Por lo tanto, van a estar obligadas a remunerar de acuerdo al mercado a sus asociados, directores, ejecutivos y entidades relacionadas en general, ¿ya? Y no es algo alternativo, o sea, la ley es extremadamente clara en que quien no cumpla este requisito derechamente pierde el beneficio, ¿ya? Y además la ley establece que quienes pierdan el beneficio, quienes sean eliminados del registro, no pueden volver a ingresar a este plazo de 2 años. Eso es una sanción no menor, ¿ya? También, y acá esto no es demasiado novedoso, prohíbe las contraprestaciones, ¿ya?
y esto en verdad en realidad es lógico, o sea, una donación es una prestación en favor de una persona sin ninguna contraprestación. ¿Ya? Yo no recibo una remuneración, yo no recibo ningún beneficio por efectuar la donación. Con una excepción, ¿ya? La ley permite que se realicen contraprestaciones que no excedan un monto del 10% de la donación con un límite de 50 UTM. ¿Ya? Por lo tanto, si yo efectúo, por ejemplo, una donación de 1 millón de pesos a una fundación, ¿ya? Que todos los años realiza un evento, y la fundación a cambio me entrega una entrada de 10.000 pesos a ese evento, está ahí dentro de los márgenes permitidos por la ley. ¿Ya? Por lo tanto, es un cierto incentivo también para donar. ¿Ya? ¿Sí? Acá también lo que les comentaba. ¿Ya? La ley, si bien es súper permisiva en cuanto el ingreso, es súper exigente, es bastante exigente en cuanto a las obligaciones que yo le voy a imponer, y le va a imponer la ley a las entidades que vayan recibiendo estas donaciones. ¿Por qué? Porque les interesa que no se destinen a fines políticos, les interesa que esto no se enmascare para remunerar a directores, o ejecutivos, o personas relacionadas de estas entidades, ¿ya? Que yo no cree fundaciones fantasma, ¿ya? Para financiar fines de esta ley, o finalmente para financiar a personas particulares o a grupos particulares, estableciendo algún tipo de discriminación arbitraria, ¿ya? Y que, por sobre todo, que los montos, que las donaciones vayan destinadas efectivamente a los fines que protege la ley, si eso es finalmente, ¿ya? Si vamos a establecer fines amplios para esta ley, bueno, pues queremos que estos fines se cumplan, ¿ya? ¿Y cómo lo hacen? En primer lugar, obliga a informar la destinación de estas donaciones, ¿ya? En el fondo, ¿a qué proyectos, a qué actividades, a qué programas yo destino? ¿Cuáles son los resultados de esos programas? Es súper importante, o sea, finalmente lo que está haciendo la ley es básicamente exigir un cierto tipo de ética social, ¿ya? Una rendición de cuentas. Usted dígame, ¿qué es lo que hizo con estos fondos? ¿A qué lo destinó? ¿Funcionó el programa que usted estaba haciendo? ¿Ya? O sea, quiere verificar, quiere cerciorarse de que estos fines están siendo utilizados para los fines que la ley, ¿ya? También tienen que informar el monto de las donaciones, obviamente, ¿ya? Esto sin perjuicio de los requisitos que va a poner el Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Si asumimos que el Servicio de Impuesto Interno va a poner exigencias en su circular similares a las exigencias que establece para otras leyes de donaciones, y en particular para la Ley de Rentas Municipales, ya que es precisamente un artículo más de el artículo 46, estos son los artículos 46A al K, ¿ya? Entonces es lógico que exija también obligaciones de reporte en cuanto a los montos de las donaciones, en cuanto a quién hace las donaciones, entre otra información, ¿ya? Asimismo, y como enunciaba en una pregunta anterior, obliga a mantener actualizada la información, ¿ya? Y aún más establece un plazo para actualizar la información, ¿ya? El plazo es de 2 meses, y ojo con este plazo, ¿ya? Porque la ley establece que de cumplirse este plazo se estaría cayendo en un incumplimiento que eventualmente puede ser reiterativo, ¿ya? Y en caso de caerse en un incumplimiento reiterativo, entonces se puede eliminar del registro, ¿ya? La ley define lo que es el incumplimiento reiterativo, que es básicamente hacer 5 faltas, ¿ya? Si yo actualizo la información 5 veces y en las 5 veces me pasé del plazo, puedo ser eliminado del registro, ¿ya? O sea, es una sanción bastante severa, ¿ya? Como les decía, esto va de acuerdo a la lógica de la ley. Establecer pocos requisitos de entrada, pero ser súper exigente en cuanto a la información que tengo que estar reportando. Y esto es interesante porque esto es un portal público. Si ustedes se meten hoy en día a la página, al portal, van a poder ver, de partida, el RUT de la fundación o de la corporación, o de la entidad de bomberos o de la iglesia. Van a poder ver sus estatutos actualizados, van a poder ver su memoria, van a poder ver sus balances,
van a poder ver información realmente contable. Esto es súper novedoso, ¿ya? Hasta el momento, a la fecha, no existía ninguna obligación de ninguna fundación o corporación para mantener información disponible al público en cuanto a su estado financiero, ¿ya? Esta información es completamente pública y lo dice la ley. Esto no es una maña que haya establecido el reglamento, que vaya a establecer el reglamento, o que se le haya ocurrido a la Secretaría Técnica, ¿ya? La ley dispone esta información pública. Y es lógico que sea así, porque la población finalmente, si va a estar donando, quiere saber a quién le está donando realmente, ¿ya? ¿A qué director a qué director va a estar administrando esta plata? ¿Qué ejecutivos tiene esta entidad? ¿Qué programa desarrolla? Y es lógico que sea así, y es bueno que sea así. Finalmente, la ley va a premiar a aquellas entidades que tengan un buen gobierno corporativo, que tengan buenos proyectos y que efectivamente cumplan los fines para los cuales están constituidas, ¿ya? Y en este sentido es muy inteligente la ley. La ley no solo estableció finalmente, no solo se encargó de establecer un excelente beneficio tributario, sino que también se encargó de elevar los estándares de gobierno corporativo de las entidades donatarias, ¿ya? Que es una constante piedra en el zapato para este tipo de entidades, ¿ya? Finalmente, si bien no directamente, está diciendo que eleve sus estándares en cuanto a la administración, en cuanto a la rendición de cuentas y en cuanto a la información disponible para el público. Pasamos a la siguiente lámina. Perdón, esa era la última. Ya, entonces, una acotación. Tan importante como el reglamento, que como adelantábamos, no contamos con el reglamento del día de hoy. Si bien tenemos buenos motivos para asumir, como comentaba Roberto, de que se encuentra listo, ya hay que faltan los trámites finales, de enviarlo a Contraloría para su aprobación. También está pendiente la circular del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Y es tan importante como el reglamento, porque sin circular del Servicio de Impuesto Interno no tenemos cómo empezar a emitir certificados de donaciones, ¿ya? Por la sencilla razón de que el servicio no ha dispuesto las instrucciones para hacerlo, ¿ya? Ustedes me preguntarán cuál creo yo que va a ser el procedimiento si asumimos que el servicio lo va a tratar de manera más o menos similar a otras leyes de donaciones. Va a ser una solicitud que uno le hace al Servicio de Impuesto Interno, entregándole esta información de la entidad que va a recibir los beneficios, ¿ya? Luego esa petición, esta petición probablemente se va a hacer online. Hoy día el Servicio de Impuesto Interno tiene un mandato de facilitar los trámites por vía online, por vía web, por la página del Servicio de Impuesto Interno. Y posteriormente lo más probable es que el servicio emita una resolución que autoriza a emitir certificados de donación, ¿ya? Después estos certificados se crean, se imprimen, y lo más probable es que el servicio pida autorizar estos certificados, ¿ya? Informarle de los talonarios, básicamente, para que después estos se autoricen y se puedan empezar a emitir. De nuevo, esto es una especulación, es lo que yo personalmente creo que va a ser el Servicio de Impuesto Interno, sobre todo porque ya tiene una circular y porque ya lo reguló respecto de la ley en la cual se incluyen estas disposiciones, ¿ya? Que es la ley de rentas municipales, ¿ya? Que es el artículo 46 del Decreto Ley 3063. Comentaba, el artículo 46A al K, ¿ya? Esos son mis motivos, pero de nuevo estoy especulando. ¿Preguntas? Sí, de ese mismo tema, si es que llegara a salir la circular del Servicio de Impuesto Interno antes del reglamento, ¿se pueden emitir certificados o tenemos que esperar el reglamento para empezar con el proceso? No veo ninguna razón por la cual no podrían empezar a emitir certificados. Si ya se encuentran inscritos en el registro, que la exigencia va a ser la ley, y tienen la autorización para emitir los certificados y los certificados autorizados, entonces bien se pueden empezar a emitir los certificados y recibir donaciones. Vicente, ahí lo que hay que aclarar es que como el certificado debería ser electrónico, por lo que define la ley, hay que esperar que habiliten la plataforma. Ese es el tema. Yo sé que hay más preguntas, voy a habilitar para que, hay preguntas también en el chat, para que, o me preguntan en el chat. Por el momento no. Ya. Vamos a recoger un par de preguntas y así para que todos puedan preguntar, por favor. Sí, con respecto a los certificados, yo acabo de timbrar certificados de ley de rentas municipales hace una semana Sí. en el Servicio de Impuestos Internos y me los timbraron.
y tengo el día autorizado a través de la plataforma desde el 001 hasta 050 certificado. Entonces, me imagino que esos son los certificados, si no, el servicio de impuestos internos me habría dicho de que no. No, son certificados distintos. Pero Sí, se no. puede certificar, están autorizados. No. Están Sí, autorizados para salir. Perdón, es que yo creo que hay que aclararlo súper bien ese punto. Porque esto se va a prestar para mucha confusión. La actual ley de rentas municipales tiene el artículo 46, que es el artículo del año, que antes era 47, del año 79, y están estos nuevos artículos 46A a 46K, y son dos cosas, aunque están pegados, completamente distintas. Y lo que se timbró bajo el artículo 46 antiguo sigue valiendo, y es un tipo de donación que tiene reglas completamente distintas a los del 46A a 46K. Por lo tanto, el certificado bajo esta nueva ley va a ser el certificado electrónico que se va a emitir a través de una plataforma del portal de donaciones. Y ese certificado que ya está timbrado sigue vigente, sigue válido, y tiene la gracia que los límites para donar bajo ese certificado se suman a los límites bajo esta ley. Por ejemplo, una empresa bajo la actual ley de renta municipal, el artículo 46, puede donar hasta el 5% de su renta líquida imponible. Y puede donar ahora hasta el 10% de su renta líquida imponible sumando esta nueva ley. Así que, Sí, ¿Atrás había otra pregunta? es un buen punto. No están derogadas, esta ley no deroga ninguna otra ley de donaciones. Ya, como decía Roberto, va a convivir y probablemente va a competir con otras leyes de donaciones, pero de ninguna forma las deroga. Perfecto. Atrás había una pregunta y después acá adelante. Sí. Sí, la cantidad de donaciones al año es limitada para una entidad. Para la entidad que recibe las donaciones, dice, sí, es ilimitada, sin perjuicio de que tiene que rendir cuenta de las donaciones que recibe. ¿Ya? Y existen ciertas exigencias particulares en cuanto a las donaciones recibidas desde el extranjero, ya que hay que informar y que el servicio de impuesto interno va a regular especialmente. ¿Ya? Pero estamos hablando de donaciones por sobre $1.000. ¿Y por qué las organizaciones territoriales no fueron parte de esto? ¿Hay algún motivo específico? Yo creo que Roberto es mejor capacitado para responder esa pregunta. Si me pueden repetir la pregunta, porque no la escuché muy bien. ¿Cuál es la última pregunta? ¿Por qué las organizaciones territoriales no fueron incluidas en esta ley? Eso tiene una explicación muy simple. Sí. A ver, y es una muy buena pregunta. A ver, lo que pasa es que del total de organizaciones sin fines de lucro, el 80-85% son organizaciones territoriales. Y como esta ley le otorga un beneficio tributario al donante, y desde mi punto de vista equivocado, pero el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos siempre han visto eso como que les va a bajar la recaudación. Si nosotros le decíamos, mira, en esta ley, quienes pueden ocuparla son un 15% o a lo más un 20% de las organizaciones sociales, ellos estaban más tranquilos. Pero si le sumábamos el 85% de las organizaciones sociales, esta ley nunca iba a salir. Por lo tanto, nosotros lo que siempre explicamos, esto simplemente era un tema de viabilidad, que el Ministerio de Hacienda nos diera el vamos para que esta ley ingresara al Congreso. Entonces, pero lo que siempre hemos dicho, a ver, esto era para que esto funcionara, pero una organización comunitaria no le cuesta nada constituir una fundación, pero absolutamente nada. Entonces, esto no les impide a las comunitarias poder acceder a la ley. Lo único, les exige un poquito más de burocracia, que es constituir una fundación. Pero si hubiese quedado abierto a las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, simplemente no habríamos tenido ley. Perfecto, gracias Roberto. Acá había una pregunta. Usted y después, ¿está listo? Sí. ¿No tiene? Usted y después atrás ella. Y a mí me quedó dando vuelta el tema de la remuneración de mercado. ¿Dónde saco eso? Claro, ¿cuál es el monto? Dices tú, Exacto. ¿qué es una remuneración? Y lo otro, que esto yo lo he hecho, esta pregunta la he hecho en otra, y siempre tengo respuesta distinta. Si soy parte del directorio, bueno, en mi caso soy parte de mi directorio, soy la fundadora, soy todo, y actúo como secretaria ejecutiva, pero bueno. Director ejecutivo. Claro. ¿Qué dije? Secretaria ejecutiva. Bien, está bien. Y que es incompatible que yo funcione como directora ejecutiva, siendo parte del directorio. No, de hecho, esto es un requisito que pone en el Código Civil en realidad. Tú puedes
ejercer funciones diferentes a las que ejecutas como director y también puedes ser remunerado por esas actividades, Las que no son las que no son de director, ¿ya? Pero por esa función en particular. ¿Ya? Por lo tanto, si tú eres director ejecutivo, recibes una remuneración, la recibes porque eres director ejecutivo, no porque eres director. ¿Ya? La ley solamente establece una limitación en cuanto a donaciones que puedes hacer a esa misma entidad. ¿Ya? Ahí agrego a Vicente que estoy de acuerdo con lo que dice el tiempo entre abogados al unísono. De pronto en tu contrato de trabajo que lo diga específicamente por si después pudiera haber algún problema, ¿no? Alguien dice, oye, pero ella es directora y además directora ejecutiva, o sea, es directora y se le está pagando. Entonces tienes el respaldo que en tu contrato dice, se le pagará el sueldo de tanto por las labores como directora ejecutiva, súper específica para prevenir cualquier tipo de conflicto. Roberto, ¿tú querías decir algo también para eso? Sí, mira, yo creo que es importante, sí, este es un buen punto. Lamentablemente, yo diría que en Chile todavía no lo hemos solucionado bien. Pero en el fondo, aquí apuntan todas estas restricciones. En el fondo, lo que no quieren es que ciertos grupos de alto patrimonio creen fundaciones para colocar a su gente y ponerle sueldo. Ahora, esa cuestión da un poco lo mismo, porque pueden hacer lo mismo en una sociedad y el efecto tributario es el mismo. Pero aquí hay un tema, una sensibilidad especial. Entonces, lo que quieren es que, por un tema de gobernanza, por un lado, el directorio sea independiente de la administración. Porque, por ejemplo, si uno contrata a una persona como directora ejecutiva y resulta que la directora ejecutiva además es directora, cuando hay una reunión de directorio, ¿quién va a decir, oye, qué mal lo está haciendo la directora ejecutiva? No se puede, hay conflicto de interés. Por lo tanto, no es una estructura óptima que en el directorio esté la gente de la administración. Es decir, la gente de la administración puede ser invitada a exponer al directorio, pero el directorio, la lógica de gobernanza es que sea autónoma de la administración. Y por otro lado está el tema de las remuneraciones de, en el fondo, gente relacionada con el directorio o con quienes donan o financian estas organizaciones. Y en eso yo creo que hay que tener mucho cuidado y buenas prácticas, sin perjuicio de cumplir a la pata de la ley y que efectivamente un director puede recibir remuneración por otras funciones. Yo creo que es muy importante poder apuntar hacia tener estructuras de gobernanza y de funcionamiento que cumplan con las mejores prácticas, no solamente para cumplir con la ley, sino que también para presentarse como una institución sólida frente a donantes y frente al público en general. A ver, esto es como la discusión del justo precio de la nueva constitución. ¿Ya? En simple no tengo la respuesta. ¿Ya? Pero esto tal vez es una cuestión más de guata. ¿Ya? Si te suena mal, si huele mal, si se ve mal, probablemente está mal. Uno puede preguntar a las otras ONGs cuánto más o menos gana un director, un encargado de alianza. Uno puede ir viendo, lo que no se quiere es, por ejemplo, un director ejecutivo, por lo menos yo no conozco a nadie, gana 20 millones de pesos. No, claro. Y si alguien es así, se para y se retira, ¿por qué no? Pero en general, no, o sea, dentro del mundo de la ONG, ya eso se refiere, yo creo, porque no lo define la ley, no creo que lo defina porque se vaya a casarse con ella y después el caballero. No, y perdón, esto es muy estandarizado, los estudios de precios de transferencia o los precios de... Y se han hecho estudios, de hecho, de remuneraciones de ONG, hay varios que se han publicado, así que en ese sentido, información hay. En caso de base imponible negativa, o sea, pérdida, ¿cómo se puede utilizar el beneficio que se gana? Puedes utilizar cualquiera de los otros dos conceptos, ¿ya? Que son el capital propio tributario o el capital efectivo. ¿Ya? Cualquiera de esos dos lo puedes utilizar alternativamente. Tiene que ser el monto menor entre esos dos, obviamente. ¿Ya? Si es negativo, obviamente no que lo utilicen. ¿Ya? Esa es la alternativa que dispone la ley. Un director pro bono que a su vez hace una donación mensual o una vez al año a la fundación, ¿puede recibir certificado de donación? Muy buena pregunta. La ley establece una prohibición a los directorios, a miembros del directorio, a cónyuges, convivientes civiles y ascendientes y ciertos parientes, básicamente, de realizar donaciones a las actividades respecto a las cuales participan, respecto a las cuales son directores, ¿ya? Con una excepción,
¿ya? Si esa entidad se ha dedicado por más de 2 años a realizar los fines contemplados en la ley y para los cuales se obtuvo el beneficio tributario, se puede hacer la donación. O sea, Ya, Pero podría, respecto al certificado, Y puedes obtener obviamente el certificado. ¿puede obtener? Puedes obtener el certificado. pero con esa condición, Con esa condición, de los 2 años. ¿ya? Sí, claro. Ya, perfecto. Ahí atrás había una pregunta. Ya, caballero y la señora. Hola a todos. Yo tengo una pregunta bien particular. Antes decías que había que adjuntar cierta documentación y mencionaste los balances. Dentro de eso quiero preguntarte si tienen que ser balances abultados. La ley no establece ese requisito. Ya simplemente la sugerencia de ello es que obviamente sean balances aprobados por el directorio. En general no lo pide, cuando se presentan acepta balances, no, el ideal sería auditar, pero no te lo exige, la autoridad no los veta por eso. ¿Sí? Con respecto a las formaciones que se reciben del extranjero, con esta ley incluyen a los bancos, porque por ejemplo en el caso de nosotros, hasta el día de hoy no hemos podido recibir esas donaciones porque el banco nos pone, digamos, la restricción, nosotros no nos aprueba recibir estas donaciones. Entonces, con esta ley, para un poco a competir con las anteriores, ustedes van a, o sea, digamos, la ley va a incluir a los bancos a que no restrinjan esto. Mira, la ley no lo instruye directamente, pero es la ley finalmente. O sea, la ley es obligatoria para todos. Por lo tanto, no hay ninguna razón. A ver, antes era un criterio del servicio de impuestos internos, ¿ya? Entonces, tal vez era para un banco más difícil aprobar efectivamente ese ingreso de divisas del extranjero. La ley resuelve esto, porque lo dice expresamente, ya que se pueden recibir donaciones del extranjero, ¿ya? Por lo tanto, mientras se justifique que, mira, en términos prácticos yo haría lo siguiente, le diría al banco, en primer lugar, estoy recibiendo donación en base a esta ley. Tengo la autorización del Servicio de Impuestos Internos para emitir certificados de acuerdo a esta ley. Estoy inscrita en el registro donatario, ¿ya? O sea, claramente soy una entidad constituida y habilitada para recibir este tipo de divisas del extranjero, ¿ya? Por lo tanto, habilíteme a recibir esa donación. Pero en el caso de ella es un problema del banco, porque ¿pueden las ONG recibir donaciones al extranjero? No. A ver, sí, yo quisiera, a ver, sobre ese punto, al banco lo único que le importa es la regulación cambiaria. Ustedes tienen que decir donación, punto. El banco no es un fiscalizador de impuestos internos. Solo tiene que informar al Banco Central sobre la naturaleza del ingreso de la divisa para fines estadísticos. Le ponen donación y punto, y no deberían poner más problemas. Sí, si no, cámbiate de banco. ¿Alguien más tiene? Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, por favor. Respecto a las restricciones, lo que leí, lo que mencionaste, están bien. Pero había un marco líquido que no quedó tan claro. Sí, bueno, en principio están prohibidas, por la naturaleza misma de una donación, porque lo dice la ley, pero tienen un límite. ¿Ya? La ley dice que, con excepción de las contraprestaciones que no excedan del 10% del monto de la donación. ¿Ya? Por lo tanto, si yo efectúo una donación por 1 millón de pesos, el límite es... No. 100.000 pesos. ¿Ya? 100.000 pesos de contraprestación. ¿Ya? Con un límite de 50 UTM. ¿Ya? Ese 10% no puede ser más de 50 UTM. Ese es el límite de contraprestación. ¿Por la donación? Les doy un ejemplo. Si yo tengo un hogar de niños y me donan la Coca-Cola plata para el hogar, y yo voy en agradecimiento, lo pinto de rojo y pongo en todas las paredes Coca-Cola, tome Coca-Cola, viva Coca-Cola, el servicio me va a decir, esto es un contrato de publicidad encubierto. Entonces, ahí está el 10%. O sea, yo podría poner a lo mejor en la entrada un cartelito que diga, gracias Coca-Cola, que no supere. O sea, yo puedo hacer como los agradecimientos, yo tengo que calcular cuánto sería ese 10% para que no sea como publicidad encubierta. Lo que, claro, yo te dono, pero tú al revés pones en la invitación, mi logo, y en todas las estanterías. Entonces, eso es lo que se quiere regular, sería como la finalidad. Se puede agradecer, pero un agradecimiento que no supere el monto más o menos el 10% de lo que se me donó. En términos matemáticos, si yo hago una donación por 600 UTM, la contraprestación máxima no va a poder ser por 60 UTM, solo por 50 UTM, porque ese es el monto máximo que permite la ley.
¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, pero más allá del monto máximo y el artículo 11, que son como 15 UTM, no sé una cosa. Pero lo importante, a ver, aquí lo que voy yo. Aquí las cosas son lo que son. Y aquí estamos estirando la cuerda y metiéndonos en problemas. Me acuerdo de esa norma que se hizo, el artículo 11 de la ley 1985, de permitir un cierto monto, el 10% de las 15 UTM. Eso en el fondo era por último para salvar una situación. Pero ¿qué es lo que hizo el Teatro Municipal, que tenía este problema? En el fondo, como a los auspiciadores les pasaba butaca y le hacía publicidad, se factura aparte. Es decir, lo que es la butaca, se lo facturas como butaca. Lo que es publicidad, se lo facturas como publicidad. Y lo que es donación, ahí le das el certificado de donación. Y puedes tener en paralelo esas tres transacciones. Eso es lo más ordenado para no hacerse caldo de cabeza. No sé si hay alguna pregunta. Por favor. Otra pregunta. Teresita, te pido sacarte para que se escuche el resto. Ya, Claudia Salcedo nos pregunta, en relación a las obligaciones de recorte, ¿es un formato especial o la FECU anual cumple con este objetivo? No, la ley, bueno, de nuevo, estamos a esperar el reglamento, de los requisitos específicos que va a poner el reglamento. A ver, la FECU social efectivamente coincide con varios de los requisitos que la ley enumera, ¿ya? Así que probablemente la FECU va a cumplir en parte con la obligación de reporte que se debe hacer, ¿ya? La FECU no necesariamente tiene que incluir el monto de las donaciones o las personas que hacen las donaciones, ¿ya? Eso podría ser una exigencia aparte, ¿ya? Pero perfectamente no veo inconveniente en que en una FECU social, el formato de FECU social, se establezcan estas mismas obligaciones de reporte, ¿ya? Sería lo más práctico finalmente, ¿sí? Porque la FECU de cierta manera ya es un reporte de la fundación, ¿ya? Por lo tanto, solo sería aumentar los requisitos o aumentar el estándar de ese instrumento. Pero no necesariamente va a ser coincidente, eso es lo que quiero decir. Gracias, Vicente. Y también nos pregunta, ¿de queda la duda si se permite usar la donación para gastos de remuneraciones de los trabajadores de la fundación? Se puede. La ley dice expresamente que se pueden utilizar en gastos de administración. Sí, eso es súper importante. Ojo, yo quisiera hacer un énfasis. Esta es una de las cosas, pero más potentes que va a tener esta ley, que es pagar los gastos fijos y los gastos de administración, porque hasta ahora la única posibilidad era la antigua ley de renta municipal, que es el artículo 46, porque todas las otras son por proyecto, la gran mayoría son por proyecto o solo específico para ciertas cosas y con mucha limitación para financiar los gastos fijos de la organización. Entonces, yo creo que esto va a dar una gran oportunidad para darle financiamiento basal a las organizaciones vía donaciones. Efectivamente. En concreto, son tres los objetivos que contempla la ley, ya que son, en términos sencillos, gastos de administración, gastos de construcción, reparación o mantención del inmueble en el cual se desarrolla o se cumple el objetivo o los fines propios de la entidad donataria, y gastos relacionados a proyectos, actividades, programas que desarrolla la entidad, ¿ya? Básicamente lo que hace la ley es agrupar las destinaciones que establecen otros cuerpos normativos de donaciones, ¿ya? Realmente lo incluye todo. Una pregunta más que nos la tengo que ir cerrando. Joven. ¿Es solo en dinero o también en especie? Puede ser en especie o en dinero, ¿ya? ¿Cómo se pasa el valor de la especie? La ley establece normas de tasación y valoración de los bienes. En particular se remite a la ley de impuesto a las herencias, ¿ya? A la forma de tasación de las donaciones efectuadas mediante la ley de impuesto a las donaciones, ¿ya? En términos sencillos, en el caso de inmueble, va a seguir el valor fiscal, ¿ya? Pero establece varios criterios. Está regulado. Está regulado eso, No es a criterio propio. y ojo que el servicio puede tasar, ¿ya? O sea, el servicio puede, realmente, es una facultad que tiene el servicio para determinar si es que efectivamente se valoriza esa donación correctamente, ¿ya? Por lo tanto, hay una facultad fiscalizadora del servicio que debe tener en consideración. ¿Eso es posterior a la donación? Sí, el servicio puede fiscalizar, puede tasar esa donación. Ya, ahora sí, última, porque ya. Es decir, la ley de donaciones culturales también permite financiar gastos. La consulta tiene que ver con gastos. Esto va 100% a gastos.
Sí. Estoy hablando de una contadora, porque no es el tema tributario. Esta contadora me decía que el gasto se subdivide en gastos. La ley de donaciones toma uno de esas subdivisiones. No sé si es correcto. A ver, la ley no habla de gasto, ¿ya? La ley dice que se deduce de la base imponible, ¿ya? Lo que yo dije es que se deduce como un gasto, ¿ya? Por lo tanto tiene de esta manera los mismos efectos que un gasto, ¿ya? Oye, les quiero pedir un aplauso para Roberto y para Alicia. Este formato híbrido de presencial y por internet fue un dolor de cabeza, pero creo que salió bastante bien, porque la idea es que todas las personas vamos a encontrarnos, pero también hay personas que, no, sobre todo otras regiones que no pueden venir así, queremos hacerlo así. Agradecer también a Fundación Incluir, que fue la que nos preparó el coffee. Si ustedes tienen algún evento, son muy buenos, muy buen servicio, buenos, bonitos y buen precio. Y contarles que para las preguntas que he visto, nosotros como fundación sí ayudamos en la obtención de personalidades jurídicas, certificado de donaciones. Ahí pueden meterse a www.logro.cl para contactarlos con un abogado del nivel de Roberto y Vicente, que fueron súper claros, con ejemplos muy concretos, porque como el tema es árido. Y nada, los invitamos a seguir en contacto. Si quieren pasar a servirse algo, por favor, están todos invitados. Y nos dice acá la fotógrafa que se queden sentados con una foto que hago. ¿Y el COVID? No, así no. Perdón, pero sí, una foto de plano nomás para terminar. Así que nada, buena semana para todos. Y hagan harta pregunta para que la autoridad saque pronto el reglamento, así que pregunten a la autoridad para que listemos a eso. Roberto, mejórate. Muchas gracias. Mejórate, que esté muy bien. Gracias a la gente. Gracias, no, oye, estoy súper bien. La verdad que no fue nada terrible, pero bueno, hay que cumplir con la ley, cuarentena, así que bien. Nos vemos. Gracias a todos los del chat. Mil gracias. Gracias. Adiós. Cariño.